Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestra invitada es Cecilia Beuchat-Reichardt. Es escritora y docente, especialista en literatura infantil iberoamericana y universal. Es profesora en castellano y psicopedagoga. Durante 45 años fue académica e investigadora en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también integró el equipo de Penta UC. Actualmente realiza cursos de perfeccionamiento, proyectos de lectura y asesorías pedagógicas. También dirige talleres literarios para adultos y niños. Cecilia, mil gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Hola Susana, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. La verdad que me alegré mucho cuando me llamaste y estoy aquí para lo que tú quieras conversar. Genial, genial. Cecilia, yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Sí, ¿quieres saber lo de los apellidos? Me tinca. Sí. Bueno, todo el mundo cuando me conoce me pregunta lo mismo, así que ya Genial. tengo más o menos pensado qué contestar. Pero yo podría escribir un libro de las versiones que hay de mi apellido Beuchat. No tanto del Reichardt, pero del Beuchat sí. Incluso hasta una vez alguien dijo, llegó la señora Batman, cosa que produjo mucha risa en el grupo. Beuchat es un apellido suizo-francés. Okay. Mi bisabuelo era herrero, venía de la montaña, del Jura, y conoció a mi abuela acá en Chile. La abuela venía de Berna, del lado alemán de Suiza, sí. Ambos suizos. Entonces se conocieron aquí en Chile y se quedaron aquí. Ellos eran colonos suizos, llegaron al sur, pero muy pronto se vinieron a Santiago. Y por otro lado, el lado materno es de Hamburgo. Mi abuelo era de Hamburgo, había viajado a China, después volvió a su lugar de nacimiento, Hamburgo, y partió a Valparaíso. Y ahí se enamoró del puerto, se quedó allí. Y por eso que estamos todos aquí en Chile. Genial. Ahora, ellos para mí siempre han sido como un modelo de que cuando uno quiere algo lo logra. Genial. O sea, mi abuelo dijo, me quedo aquí, no tenía trabajo, no tenía nada. Sin embargo, se quedó en Valparaíso, instaló una mueblería y ahí se quedó. Y por el otro lado, los colonos suizos también se quedaron aquí en Santiago. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí estamos. La potencia, sí. La fuerza, sí. ¿no? Como la pasión. No, fantástico, gente valiosísima. Imagínate lo que significa atravesar 3 meses en un velero desde Europa, pasando por el Estrecho de Magallanes hasta el sur de Chile. Es gente con harto ñeque y para mí siempre se ha sido un gran modelo, porque de verdad yo los admiro muchísimo. Yo por trabajo viajo mucho y muchas veces que he estado volando sobre el Atlántico tomándome un rico jugo de fruta, pienso en mi pobre abuela, que tenía en ese entonces 13 años y que debe haber venido ahí medio mareada en el barco, a una tierra que no conocían el idioma, no sabían qué les esperaba, pero ahí fue una decisión de ellos y les fue muy bien, gracias a Dios, sí. Sí. Y Cecilia, ¿cómo te vives la incertidumbre tú en tu vida? La incertidumbre, a ver, con mucha fe. Soy una persona con mucha fe, tengo mucha esperanza siempre. Tengo mi gran aliado por allá arriba, que es mi gran Dios. Y cuando me siento incierta, que posiblemente en los últimos años ha sido más fuerte porque quedé viuda, la pandemia, hay tantas cosas que pasaron en estos últimos años, ¿no? Sí. Pero con mucho ñeque y con un modelo de mamá a la cual siempre tengo presente. Mi mamá siempre se echaba para atrás y decía, ya, mijita, hay que echarle para adelante. No nos dejemos influir por tanta tontera, ya. Mañana es otro día, igual que lo que el viento se llevó, mañana es otro día. Mañana es otro día, sí. Qué potente. Sí. Entonces ella ha sido siempre como un modelo para seguir.
echándole para adelante. Y bueno, y gracias a Dios, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Y qué traes de tu madre como herencia? Mi mamá era una persona muy, muy optimista. Ya. Ella siempre arreglaba la realidad a su pinta. No había problemas y si los había, se podían solucionar. Era una persona muy artista, pianista, era concertista en piano y desde chica nosotros con mi hermana, somos dos, nos quedábamos dormidas en la noche con ella tocando a Chopin, a Schumann, qué sé yo. Entonces era una cosa muy linda tenerla de mamá pianista. Mamá pianista, sí. Y bueno, ella siempre fue mamá, dueña de casa, pero como digo, una persona de mucho esfuerzo y de muchas ganas de vivir. Y eso nos contagió a las dos con ese espíritu de superación, de todo es posible, hay que echarle para adelante. Ajá. Es posible. Sí. Qué potente. Y por otro lado mi papá también. A ver, yo siempre cuando hago clase le cuento a los alumnos, a mis estudiantes de mi padre, porque creo que es un modelo de que cuando uno quiere salir adelante puede hacerlo. Mi papá tuvo que salir al campo del trabajo a los 14, 15 años, porque mi abuela quedó viuda. Ya. Entonces eran 5 hermanos, eran personas que no tenían grandes recursos. Y él se empleó de junior en una oficina, era el que cerraba y bajaba la cortina de hierro. Ya, la cortina de hierro. De hierro. Y el que iba a hacer los depósitos al banco, en esa época todo se iba personalmente al banco. Bueno, pero cuento corto, después de 40 años terminó siendo socio de la firma donde trabajó, un gran ejemplo de superación. Él trabajó en una empresa que traía artículos de escritorio de Alemania, los primeros lápices Faber-Castell, los vi ahí, cartulinas de Inglaterra, y tenía un closet donde juntaba las muestras. Y el gran panorama el día domingo era para mi hermana y para mí entrar en ese closet maravilloso y poder usar los lápices de muestra. Genial. Y entonces, claro, él trabajó toda su vida, una persona tremendamente rigurosa y muy ordenado, nos dio una disciplina muy, muy fija para nosotros, de la puntualidad, qué sé yo, el cumplir el deber, y por otro lado la sensibilidad artística. En mi casa siempre se escuchó música. Nosotros todos los almuerzos teníamos que adivinar qué tocaba, que se estaba tocando en la radio cuando Jimmy Brown tenía su radio de música selecta. Así que siempre escuchando música clásica, mi mamá pianista. Y mi papá también un hombre tremendamente culto, que si bien es cierto nunca llegó a la universidad ni pudo terminar su escolaridad media, sabía más cultura que yo, que fui a la universidad y tengo no sé cuántos posgrados. De repente el almuerzo, ponte tú, nos entretenía y nos decía, Janita, ahora nos vamos a ir a la India. Ya, estamos en la India, pero papá, si tú nunca has ido a la India, ¿cómo que no? Por supuesto, estoy leyendo un libro que es sobre la India, así que yo te puedo contar cómo es la estación y todo lo demás. Entonces, siempre había un movimiento de inquietud, de saber más, de aprender. Y eso fue una gran lección para mí, con mis hijos y ahora con mis nietos. De más, sí. ¿Y cómo fue este aproximarse al final de la escolaridad, la elección de carrera? Ah, ese es todo un tema. Yo desde que tuve 5 años quise ser profesora. Cuando entré a kinder, en un colegio alemán, a mí me encantó la profesora, la tía, y inmediatamente quise ser como ella. Yo quería tener un colegio, quería tener alumnos, quería tener un pizarrón. Y entonces mi papá, al escuchar eso, me regaló el pizarrón. Y con mi hermana todos los veranos armábamos una escuela, un colegio. Al fondo del jardín había una pérgola. Y ahí entonces mi pobre hermana, que es 6 años menor que yo, tuvo que ir al colegio todos los veranos, a las vacaciones, porque a la hermana se le había ocurrido ser profesora. Y yo pasaba, la estrella, absolutamente, yo pasaba lista, ponía las muñecas sentadas también. Así que siempre quise ser profesora. Y cuando ya estaba en la enseñanza media, un profesor del colegio
conversando con él me dijo que quiere estudiar Cecilia. Entonces yo le dije pedagogía. Y me dijo, ¿y en qué? Bueno, en castellano, por supuesto, en literatura. Yo soy la vieja castellana. y esa fue mi elección. Pero fue bien curioso porque en esa época, no sé si todavía pasa, yo creo que de alguna manera también es así. Porque tú, si yo salía con un chico a una noche a bailar o una fiesta, qué sé yo, ¿y tú qué estudias? Pedagogía. Ah, entonces tú decías, ay, qué show, ¿por qué dice cuando es una profesión, miraban un poco en menos, okay. Se asocia a la vieja con el moño y los anteojos, así una caricatura, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y entonces elegí estudiar pedagogía en castellano, entré a la Universidad Católica y ahí, cuando estaba en segundo año, pasó algo muy curioso que marcó mucho mi vida y que cada vez que me acuerdo digo yo, si no hubiese sido así. Yo estaba un poco desilusionada de la carrera. Okay. Encontraba que era muy teórica, yo quería hacer clases, yo quería niños sentados en la sala y todo era un poquito teórico. Entonces dije, voy a dejar de estudiar pedagogía, no es lo que yo quiero. Y yo iba caminando, subiendo la escalera preciosa de mármol de la casona que hay en 18 todavía con Alonso Valle, a decirle a la secretaria que me retiraba. Y en eso que voy subiendo se encuentra conmigo mi profesora de psicopedagogía, que era la señora Josefina Aragonese. Me dice, qué bueno, Cecilia, que la veo porque quiero pedirle que concurse para ser mi ayudante. Oh. Y tú sabes que yo no fui capaz de decirle, yo en este momento me voy a retirar de la carrera. Me quedé, ya, muy bien. Concursé, gané la ayudantía y estuve 45 años en la Católica. ¡Qué lindo! ¡Qué potente! Sí. Te das cuenta cómo de repente hay caminos que se cruzan, hay personas que están en tu camino y te cambian el destino. Yo podría haber estado en otra, yo podría haber estudiado lo que quería, pero ahí nos encontramos. Ajá. Y bueno, yo le agradezco siempre mucho a la señora Josefina porque fui su ayudante y ahí fui armando carreras. Partí como ayudante alumna y terminé como profesora titular. ¿Y la experiencia del aula? La experiencia del aula. Yo hice clase en el colegio de Alcester porque partí mi práctica allí y la directora me pidió que me quedara, me quedé 2 años. Después con la ayudantía se me empezó a acabar el tiempo, tenía que estar más en la universidad. Y finalmente me ofrecieron jornada completa en la Católica. Entonces, claro, tuve que abandonar la vida escolar externa. Ajá. Pero eso nunca lo olvidé porque siempre tenía algún taller con niños. Yo nunca me he olvidado de los niños. De hecho, trabajé, esa es otra experiencia muy linda en mi vida. Yo le agradezco todos los días, fue el haber trabajado en el PENTA-UC. El PENTA-UC es un programa para los niños con talentos académicos especiales. Y ahí trabajé 10 años y realmente fue una experiencia maravillosa. Esos niños les hacía un taller de creación y escribían, pero maravilloso. Maravilloso. Así que ahí tuve experiencia. Siempre he tenido experiencia con niños. También en muchos proyectos de fomento de lectura en los cuales he participado, en el sur, por ejemplo, de Chile. He trabajado con los niños en las escuelas rurales, allí donde las bandurrias te saludan en la mañana, que es precioso. Y esos niños son pero muy creativos, ¿no? Entonces, yo nunca he perdido el contacto con los niños, pero la labor principal durante esos 45 años fue hacer clases de literatura infantil y de didáctica de la lengua a futuros pedagogos. Genial. Genial. Me encanta hacer clases. Sí. ¿Y qué significan los niños para ti, Cecilia? Ay, los niños son criaturas de Dios. O sea, para mí no hay nada más claro que son maravillosos, son creativos, son entretenidos, son buenos. Hay tanto que hacer con los niños. A mí siempre me sorprende lo ingeniosos que son, las cosas que se les ocurren. Me encantan los niños, además me entiendo muy bien con ellos. Además, ¿cómo no? Sí, a veces yo no sé quién es más niño. Cecilia, ¿y las palabras? Ese es otro tema mío. Qué buen idioma el mío, dice Neruda, ¿no? En sus memorias, y tiene toda la razón.
Qué buen idioma el mío. Yo soy una enamorada del castellano, me encanta. Tengo la suerte de hablar otros idiomas, hablo inglés, francés, alemán, y últimamente estuve estudiando mapuzungún, pero me quedo con el castellano en el sentido de que para mí es como respirarlo. Yo soy una enamorada de las palabras, estoy todo el tiempo pensando, si alguien me conversa, digo, hoy dijo esa palabra es tan bonita, o no, esa no era la palabra que había que haber usado en ese momento. En fin, me encanta. El mundo de las palabras para mí es un mundo maravilloso. Y de hecho he publicado libros en la editorial Liberalia, por ejemplo, el Palabra, Regalo Palabra, el Palabra que sí, y entonces ahí yo hablo de la belleza del idioma, de las palabras, del lenguaje, etc. Lindo. Sí, lindo. Soy una enamorada del castellano y del lenguaje. Qué buenísimo. De las lenguas, de los idiomas. Sí, sí. ¿Y cómo podrías, como el significado de las palabras en términos del trabajo con los niños? A ver, mira, yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial cuando tú los encaminas hacia eso. No es algo así automático, pero si tú los llevas por el camino de las palabras y vas mostrándole el mundo de las palabras, te puedes encontrar con sorpresas muy grandes. Ellos entran fácilmente, por ejemplo, en el mundo de la metáfora. A cierta edad, los niños son capaces de decirte que la cordillera de los Andes es una fila de lápices dibujando el cielo. Qué lindo. Mira qué lindo. Bello. O, hablando de la mamá, con los más chiquititos, una cartera con piernas. O sea, esa es metáfora pura. Sí. O el sentido del ritmo, el sentido de la sonoridad de las palabras. ¿Qué palabras eligen como la más bonita? Por ejemplo, les gusta mucho la palabra chocolate. Y yo les digo que esa es mi favorita. Y no es porque me encanta el chocolate, soy adicta como buena nieta de suizo. Pero me gusta porque es una palabra que nació a este lado del mundo, ¿no es cierto? Y que de ahí llevaron el chocolate a Europa. Y que suena chocolate. Y después descubrí que García Márquez en un congreso había dicho lo mismo, que también había elegido la palabra chocolate como una de las más hermosas del idioma. Entonces los niños entran fácilmente en el juego, en la creación, crean unos argumentos entretenidísimos. Genial. Sí, genial. A mí me encanta trabajar en talleres con niños. Ajá. ¿Y cómo es la dinámica con los niños? En general, yo creo poder trabajar muy bien, son muy respetuosos. Yo siempre les enseño que hay que escuchar, que hay que esperar su turno, que todos queremos participar, que queremos compartir y no estar ahí, quién gana, quién no. Esto es otro mundo, queremos ser amigos, somos personas que queremos escribir, leer. Entonces ellos se entusiasman, les gusta muchísimo escuchar cuando les leo poesía. Yo creo que la poesía es la gran abandonada en el sistema porque se hace poco, y generalmente es aprender de memoria o a raíz de una efeméride o qué sé yo. Pero si tú trabajas un poquito el mundo poético, los niños se introducen en él tranquilamente, tienen una sensibilidad especial frente a la belleza. Sí, sí. ¿Y qué nos pasa a los adultos después? Después me parece que nos olvidamos. No, en general yo pienso que no todos van a amar la poesía como puedo amarla yo, pero es una pena porque podríamos seguir leyendo poesía o leyendo en general, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que todo el mundo debería leer, estamos en un país en que tenemos grandes escritores y se pierde un poco. Yo creo que hay muchas variables ahí, la vida moderna, un poco la tecnología que a lo mejor no se enfoca adecuadamente, pero yo creo que con que haya un lector yo estoy feliz. Genial, genial. Sí. Cecilia, ¿y el tiempo? El tiempo, ese es un temazo, sobre todo ahora que estoy en la última etapa de mi vida. Yo jubilé hace algunos años, 15 años,
Quedé viuda hace 6 años. Fue un momento muy terrible porque yo estuve casada 50 años. 50 años. Entonces mi compañero se fue. Y eso sucedió 2 días antes de empezar la cuarentena. Oh. Entonces yo estaba en mi departamento solita, con mi pena, Con la pena. y sin poder salir. Pero gracias a Dios, mis hijos siempre apoyándome. Tengo una hija que es psicóloga, así que podía salir como personal de salud. Así que ella me iba a ver. Y para que veas tú ahí de repente la soledad, el tiempo, tienes todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo. Y yo ya llevaba como 2 o 3 semanas y dije que no puedo estar sin hacer nada. Ajá. Porque estaba todo el tiempo tirada en mi sillón y no tengo ganas de nada. Y de repente dije, no, yo no puedo estar así. El tiempo es demasiado valioso, quizás cuántos años me quedan y yo me estoy farreando esos Ahí años. aparece la voz de la madre, ¿no? Ahí apareció la madre Ajá. y mi padre también. Y el padre también. Sí, y una noche dije, no, ya, me voy a poner a escribir un libro. Y ahí empecé a escribir el libro que salió hace poco, el año pasado, que es sobre el cuento folclórico. Es un estudio sobre el cuento folclórico, con sus variables, las variables de fórmula, los cuentos maravillosos, los cuentos de animales. Y me puse a investigar, ahora puedes hacer toda la investigación en las bibliotecas del mundo a través de internet, tenemos muchos medios para hacerlo. Y yo había leído mucho, había estudiado harto, entonces hice el libro y se publicó ahora el año pasado, porque después de la pandemia hubo mucha escasez de papel y todo se había atrasado, ¿no? Entonces se demoró en salir el libro, pero salió por fin y ese libro me demuestra que el tiempo se puede invertir en cosas muy valiosas. Y además como permite la elaboración del duelo. Del ¿no? duelo, de la pena, de la soledad. Yo creo que el arte es una gran salvación. Sin duda. Sí, no, o sea, yo todo el día escucho música, clase, me gusta también la música moderna, no solo música clásica, pero leo mucho. Ajá. Y el arte en general. Me encanta dibujar, me encanta pintar con acuarela. Así que estar siempre ocupada en algo que te produzca placer, goce, la belleza de las cosas. Sí. Y bueno, también, ojo, también yo creo en los ratos de ocio. O sea, no es toda una máquina todo el día trabajando porque sería terrible. Terrible. Pero sí un momento para la meditación, para la reflexión, para la oración y para no hacer nada. Para no hacer. Eso también tienes que regalarte el tiempo para eso. Sí. Pero yo en esta etapa de mi vida estoy cuidando mucho mi tiempo. Ya no le digo que sí a todo. Ajá. Ya sé que debo decir no en algunos casos. Más gracias por estar aquí, Cecilia. No, aquí dije sí al tiro. Sí. No, yo había escuchado el programa de la Paulina Jara y entonces, claro, me encantó la idea de venir. Cecilia, ¿y tu historia de amor? Eso sí, tendríamos unos 4 o 5 programas. A ver, yo fui una chica adolescente que se enamoró siempre del amor. Y era típico de tener amores no correspondidos, porque siempre me gustaron los hombres mayores, en realidad. O sea, no, mayores quería decir que estaba en 4º medio y yo estaba en 1º medio. Seguro. Y no resultaban. Bueno, en fin, y a medida que avanzaba, pues lo lié por ahí una vez, pero el gran amor fue mi marido, que lo conocí, mi marido vivía a la vuelta de la esquina. Ya. Por eso que yo siempre le digo a mis alumnas, oye, no se preocupen, si está a la vuelta de la esquina. Si no, el amor está ahí a la vuelta. Hay que ir a dar vuelta a la manzana y te vas a encontrar a tu gran amor. Y indirectamente lo conocí en Alemania. Yo gané una beca del DAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán, y estudié en Frankfurt, posgrado. Y entonces conocí a mi suegra primero. Ya. Una señora encantadora que me llama un sábado en la tarde y me dice, Cecilia, le tengo un sobre que le mandaron sus papás, somos vecinos. Yo vivía en el bosque con todas las... ¡Ah, qué bueno, amor! Ya. Entonces fui a ver a la señora, la llevé a tomar té, menos mal que la traté regio. Y la llevé a pasear y cuando se despidió en el aeropuerto me dice, Cecilia, cuando llegues a Santiago,
avísame porque te quiero agradecer todas las atenciones que has hecho, porque la invité a tomar. Ah, y entre paréntesis me decía, oye, ¿qué le llevo de regalo a mi hijo? Tengo un hijo soltero que no sé qué llevarle. Yo que iba a saber que ese hombre iba a ser el hombre mío. Bueno, cuento corto, cuando llegué a Santiago, la señora nos invitó a tomar té con mi mamá, porque ellas se conocían como amigas. Y llegó él, pues. Y bueno, primero una gran amistad, fuimos muy amigos, y yo creo que es la base de nuestro matrimonio partió de una gran amistad, y nos casamos. Y entonces tuvimos, bueno, ahora cumpliríamos 50 años de matrimonio este año. Y tuvimos 2 hijos maravillosos, Pablo y Claudia. Pablo es director de arte y publicista. Está en Suiza, y si tú me permites, Susana, chochear. Ya, choché, me encanta, me encanta. Está en la lista de los mejores publicistas europeos, ha ganado premios en Cannes, en fin. Genial. Él es un niño, ahí tienes tú un niño que siempre era sensible a la belleza. Él descubrió la luna a los 3 meses de edad, por ejemplo. O una vez una anécdota que la profesora del curso me decía, oye, yo no sé por qué Pablo siempre mira para la ventana. Le digo, y le voy a decir que no mire tanto hacia la ventana. Entonces yo en la tarde a la hora del almuerzo le digo, Pablo, ¿qué miras tanto hacia la ventana? Es que estoy esperando que pase un elefante con rayas moradas. Bueno, y después entonces yo escribí un cuento a raíz de eso. Y la Claudia es psicóloga, le va muy bien, hace terapia con niños, con adolescentes, con adultos. Ajá. Hace canoterapia. Canoterapia. Claro, con perrito. Así que, no, los dos, estupendo. Un matrimonio que estos 2 niños fueron premios. Y después llegaron los nietos. Y los nietos. Los nietos. Pero antes de los nietos, ¿cómo te viviste la maternidad? La maternidad la viví... Las gestaciones. No, olvídate, fue todo un historial médico. Yo perdí 2 guaguitas antes de mis hijos y tuve que estar 9 meses en cama para que llegara Pablito. Así que cuando Pablo se enoja conmigo o nos enojamos, le digo yo, cuidado, mijito, porque yo lo empollé a usted. Yo lo empollé. Y en cambio con la Claudia anduvo todo mucho mejor, más rápido, pero nacieron los 2 muy bien, son estupendos, chiquillos, los 2, fantásticos, nos entendemos muy bien. Pablo vive en Suiza, sí, un poco lejos, pero bueno, ahora para Navidad estuvieron aquí. Y él tiene un hijo y una hija, un parcito igual que yo. El mayor tiene 17 y la chica tiene 14 o 13, 14. Y los 2 salieron bien artistas también. Imagínate. Sí. Es como que viene una sí, hebra, hay una hebra ahí. Sí, artística. Es que yo creo que también ha sido el ambiente. Sin duda. Nosotros somos de familias que conversamos mucho, escuchamos mucha música, leemos libros. Para los cumpleaños nunca falta un regalo libro. El viejito pascuero es el que siempre trae libros. Genial. O sea, a nadie se le ocurriría que en Navidad no va a recibir un libro. Y por eso andamos todos diciendo, oye, salió el último de la Carla Gelfenbein, así que por favor. Entonces ya sabes cuál tienes que regalarle. Genial. Yo creo que eso también influyó mucho. Por eso que yo siempre en los proyectos de lectura, cuando hablo con los papás, les recomiendo. Lean con los niños, cuéntenle cuentos. Cuéntenle cuentos. Sí. Claro, y vayan a las bibliotecas juntos, porque a veces los papás dicen, oye, pero los libros son caros. Claro que son caros, pues no hay duda, pero hay biblioteca en la esquina de allá. Exactamente. Así que también podemos ir allá, te fijas, y hartas actividades en este momento que fomentan el gusto por la lectura con los niños. Sí. ¿Y las historias, Cecilia? Los cuentos, dices tú, que escribo yo. Sí. Yo soy escritora por pura casualidad. Ya. No estaba en mis planes de vida ser escritora, mis planes eran ser profe. Sí. Eso lo tenía más que claro, no, eso clarísimo. Pero ¿cómo surgió? Surgió todo en el supermercado. Ya. Yo iba con el carrito haciendo compras, mis 2 niños, ellos tienen 13 meses de diferencia, Claudia y Pablo, y ellos no sé por qué ese día empezaron, mamá, llevemos chocolate, mamá, llévanos helado, mamá, galleta, mamá, esto, y vamos llenando el carrito. Y la mamá se enojó, paró en seco y dijo, a ver, ¿para qué quieren todo eso? Ya, vamos sacando, no puedo comprar todo eso, ¿para qué si no lo necesitamos? Y me enojé.
Y cuando llegué y les dije, esta noche ustedes deberían quedarse encerrados en este supermercado. Así lo tendrían todos ustedes. Y en la noche, cuando yo me estaba quedando dormida, me acordé de eso y dije, Dios mío, ¿qué fue lo que le dije a mis hijos? Y yo creo que por la pura culpa saqué papel y lápiz y escribí mi primer cuento que se llama Autopistas, Castillos y Mermelada, que es un libro que está en los cuentos con algo de mermelada, que fue mi primer libro, y que nació en el supermercado. En el supermercado. Sí. Y al día siguiente se los leía, mamá, te inspiraste en nosotros. Claro. Es impresionante cómo ese cuento caló en ese entonces, porque no había cuentos de niños de carne y hueso, eran todas muy lindas historias, pero de mucha fantasía, lo cual está muy bien. Y ese fue como de niños reales, con problemas reales. Y ahí surge desde la cotidianeidad. Exacto, ¿no? Exacto. Y ahí nació el Cuentos con algo de mermelada, que es el primer libro. Genial, genial. Y después fueron saliendo otros libros. Y como a mí me nace la profe, salieron también libros para apoyar a los profesores, para, por ejemplo, el Empezando a Redactar, el Empezando la Gramática, el Pablito Aprende Ortografía, qué sé yo, hay muchos libros, tengo muchísimos libros, siempre tratando de darles materiales a los mediadores, a los profesores, a los bibliotecarios, para fomentar el gusto por la lectura y además que aprendan nuestro idioma, que aprendan castellano bien, que aprendan a redactar, ortografía, etc. Pero en forma entretenida. Eso, entretenida. Sí, así es. Y después, bueno, salieron hartos libros. Salió la serie de los Amadeos. El Amadeo, el perro confundido, yo todavía no logro entender por qué ha tenido tanto éxito. Llevamos tantas ediciones. Está publicado por SM. Es la historia de un perro salchicha que se llama Amadeo y que escucha un día que sus amos, que son dos niños, van a comer hot dogs, es decir, perros calientes. Y él, que es un salchicha, le empieza a bajar el terror de que se lo vayan a comer a él. Y se va de la casa. Más no te cuento para que leas el cuento, te lo traje por ahí de regalo. Genial. Y bueno, ese cuento ha tenido una aceptación. Y después fueron saliendo otros Amadeos. El Amadeo va al colegio, el Amadeo y el abuelo. El Amadeo no está solo porque conoció a una perrita salchicha. Y ahora último, en noviembre, salió el Amadeo papá, que fue papá de 4 cachorritos. Imagínate. Sí, así que entera la evolución del perro salchicha. Genial. Sí. Cecilia, ¿y la investigación? La investigación me encanta. Siempre dentro de la carrera docente en una universidad tú tienes que hacer investigación. Sí. La ciencia tiene que avanzar, los conocimientos tienen que ampliarse. Yo investigué harto en la Católica, por ejemplo, hay toda una línea entre estética y la Facultad de Educación, en que estuve con Carolina Valdivieso, con la cual hicimos investigaciones estupendas sobre la traducción de literatura infantil, cosas muy bonitas. Después hicimos una búsqueda de cuentos de otros lugares de la tierra. O sea, hemos trabajado mucho acercando textos y obras de otras latitudes, de manera que los niños conozcan cuentos de África, por ejemplo, o de la India, o qué sé yo, de cualquier lugar. Y en otros libros míos también yo he traducido muchísimos cuentos. Por ejemplo, traduje 35 cuentos de los hermanos Grimm en una edición preciosa que hizo mi amiga Mónica Kummer en Columba Ediciones, y que tiene unas ilustraciones que son realmente pero maravillosas, porque las hizo una artista alemana que en este momento se me escapó el nombre, pero el libro quedó precioso. Y yo ahí ocupé la versión original de los Grimm
Y fue una labor ardua porque la Mónica sabe mucho, entonces teníamos largas conversaciones. Oye, ¿cómo vamos a poner? ¿Ponemos pozo o ponemos fuente? ¿Ya? Esas eran las discusiones nuestras, para que veas tú que cuando uno es fanática de algo es capaz de pasarse toda la tarde discutiendo. Pero entrando claro, en el significado. Y queríamos que realmente hubiese una versión buena, rigurosa, fiel al original de lo recogido por los hermanos Grimm. Y bueno, eso. Y últimamente, bueno, antes de eso salió también el Mary Lamguien. Leamos, que lo hice con mi amiga, la Marjorie Waike. Ayer estuvimos justamente, anteayer, estuvimos en el Parque O'Higgins en una ceremonia muy bonita en que presentamos el libro y que es un libro que queremos, en el que el objetivo es que la gente se acerque a la cultura mapuche, pero de una forma entretenida, especialmente a los niños. Perfecto. ¿Ya? Ese libro también lo escribí durante la pandemia, entonces casi todo fue escrito así, nos mandábamos por correo las obras. Marjorie es poeta y escribe muy lindo, es una persona de origen mapuche, así que conoce muy bien su cultura. Y yo aprendí, pero ya te digo, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención las culturas originarias de nuestro continente. De hecho, cuando fui como profesora visitante a la Universidad de Wisconsin, yo tenía alumnas cherokee, y hasta el día de hoy tenemos intercambio, porque a mí me gusta mucho conocer la cultura de otros pueblos. Sí. Y eso lo he logrado a través de la línea de investigación, con Carolina Valdivieso, con la Marjorie Waike, en fin. Y también en otros libros que he recogido material para entregarle a los niños. Por ahí recuerda como los almuerzos familiares con el padre, ¿no? Por supuesto, mi papá siempre, él no viajó nunca. Es como Julio Verne, que no se movió nunca de su escritorio, pero dio la vuelta al mundo en 80 días. Entonces el papá siempre, nuestro papá tenía una biblioteca preciosa, que después yo la regalé a la universidad cuando él falleció. Y él siempre estaba leyendo y siempre hablaba de libros y de cultura, nos mostraba las enciclopedias. En esa época no había nada de lo que podemos ver ahora en internet, ¿te fijas? Sí. Entonces, eso yo creo que va por ahí también. Y por ahí cometí la humorada de escribir un libro para adultos. ¿Ya? Poesía, que se llama Retazo. Retazo. Es un libro de poemas en que escribo poesía sobre recuerdos, momentos, experiencias de la vida. Y de esos retazos, ¿cuál podríamos mostrarle? Podríamos leer algunos. A ver, entonces te voy a leer el que da origen al libro. ¿Alguien me puede explicar dónde quedaron los bulbos de las astromelias? ¿Estarán debajo de los enfilados estacionamientos de la entrada? Y los dedales de oro intentarán abrirse camino por debajo del piso flotante del departamento piloto. Y el azulillo, ese que se meneaba con el viento y nos daba la bienvenida en el paseo por la puntilla, ¿sabe alguien a dónde se fueron? El libro nació un día en que estuve en Algarrobo, en la playa esa que queda al lado ahí, Canelillo. Y yo recordaba haber ido cuando chica y no vi ni los dedales de oro ni las astromelias. Y me dio tanta pena, vi tanto edificio, tanta cosa. Y dije yo, ¿dónde estarán esas papas, esos bulbos? ¿Dónde está mi caminata de niña? Este es puro amor. Desayuno en casa, día domingo. Pan tostado, café recién hecho, mermelada casera, huevos revueltos de gallinas felices, palta de la buena. Tú y yo nos miramos. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Es un retazo de existencia. Claro. Entonces está lleno de recuerdos, está lleno de rastros, de despojos, de vestigios, de residuos. Ese es el de los adultos, de poesía de adultos, sí. Sí. Y si me permites te voy a mostrar el último, que está todavía calentito. ¿Está calentito? Resulta que uno de los primeros libros que yo escribí, de haber sido después de los cuentos con mermelada,
era El ratón de biblioteca. Ya. Y no te puedes imaginar, durante todos estos años, desde el año 83 que se publicó ese libro, muchos papás, muchos abuelos me decían, ¿por qué no lo sacan de nuevo? Yo lo leí cuando chico y me gustaría que mis nietos lo leyeran. Y está agotadísimo, no la encontré en ninguna parte. Bueno, tanto fue que Zigzag se entusiasmó con la idea, porque además está ilustrado por una gran artista, que es Marta Carrasco. Entonces se sacó de nuevo y aquí está publicado. Está calentito todavía, recién salido del horno. Así que yo creo que va a ser un aporte para esas personas que quieren leerlo con sus nietos, o para las generaciones nuevas de niños que van a entrar al mundo de la lectura. Precioso. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Un ratón de biblioteca que nació, fíjate, para que veas tú, de repente las cosas pueden salir de cualquier. Ese año, el año anterior al 83, creo que fue el 82, Santiago sufrió una gran inundación. Salió el Mapocho, llovió perachuzo. Y yo vivía cerca del canal San Carlos, nos habíamos mudado recién y el canal se salió. Y en ese momento nos habíamos mudado a la casa. Y estábamos, yo un día bajo al subterráneo porque tenía las cajas con libros de mi biblioteca. Y descubro con espanto que había muchos libros comidos de ratones que salieron del canal San Carlos. Y me dio una pena y un enojo, entre enojo, pena, risa. De todo. Y después dije, pero qué tonta, lo pasó regio el ratón. Se lo leyó todo. Y llamé a mi amiga Clementina Maldonado, que es la coautora, que en paz descanse mi amiga, que fue una gran maestra, una gran profesora. Y le digo, ¿qué tal? Escribamos un libro juntas del ratón, y le encantó la idea. Nos pusimos a trabajar juntas. ¡Qué lindo! Y salieron 4 tomos. Ahora este es el primero. Y una de las cosas bonitas, como te decía, es que están las ilustraciones originales de la Marta Carrasco. Marta Carrasco, sí, qué lindo. Cecilia, ¿y cómo te has ido viviendo las pérdidas de tus seres queridos, de tu red? Bueno, con mucha pena. Hay momentos en que yo creo en el hilo rojo, ¿eh? Uno sigue unida. Sí. Todo, desde las cosas más domésticas, como anécdota que lo cuento muy divertido, en las primeras semanas que no estaba Osvaldo ya, había fallecido y yo estaba sola en el departamento. Él era muy dueño de casa, nos preparaba el desayuno en la mañana, me ayudaba, en fin. Entonces yo iba a calentar el café en el microondas y no funcionó. Dije, ya. Lo primero fue llamar a Osvaldo, ven a ver qué pasó con él. Pero Osvaldo ya no estaba. Entonces dije yo que, pero es que se me echa a perder ahora, justo el horno. Llamé al conserje y le digo, por favor, ¿me puede ayudar? Sí, subo inmediatamente. Me dice, no fue el conserje, fue el auxiliar que hace el aseo. Y me dice, no, sonó. Ya, pues le digo yo. Entonces saquémoslo, botémoslo. Y botamos el horno, que yo no quería más. Ya. Y 3, 4 días después llega un amigo a la casa y le cuento esta historia. Y me dice, ¿pero y probaste bien? ¿Estuviste viendo los fusibles? No hice nada, lo botamos. Y vas a ver los tapones, los fusibles. Me dice, pero si es que hay que subir esto. Habíamos botado un horno nuevo. Impecable, así como... Eso no habría pasado si estaba Osvaldo. Entonces de repente, claro, tú dices cómo vives la pena. Sí, hay momentos en que la pena te invade, sobre todo porque nosotros éramos una pareja que conversábamos mucho, viajábamos mucho, hacíamos muchas cosas juntos, salíamos a caminar, en fin. Entonces, claro, cuando yo llego en la noche de vuelta me falta mi compañero y en la noche mi tronco de al lado no está. Pero quedan los recuerdos, quedan las experiencias y bueno, y voy viendo cómo... Ahí te tengo que contar algo que es muy lindo. Cuando estábamos en cuarentena y yo estaba pero con la pena al borde, un día mi hija Claudia así me llama y me dice, mamá, te tengo que contar algo. ¿Qué pasa? Estoy esperando guagua. Y casi me muero, digo, pero qué maravilla. Y llegó Mayra. La Mayra es una nieta que en este momento tiene 4 añitos, que es
tesoro, es una bendición. Y me acordé de algo que había dicho Osvaldo cuando estaba allá en los últimos días. Me dice, qué pena que la Claudia tenga solo a Bruno y no tenga una niñita. Ojalá tuviera una niñita. Y mira tú, llega la niñita. 2 semanas después la Claudia me dice, llegó la niñita, y ahí está la niñita. Ahí está la niñita, sí. Así como la vida y la muerte encarnadas. Exacto, ¿no? La vida y la muerte se cruzan en cada rato. Sí. Y hay que echarle para adelante en el sentido de que hay que seguir, la vida sigue, por algo te dieron esta vida. Hay que seguir viviendo, y cuando te baja la pena, bueno, parar un rato, vivirla, porque tampoco se trata de aguantarse. No, llorar si es necesario, pero también recordar los buenos momentos. Y gracias a Dios yo tengo muchas amistades, tengo grandes amigos, amigas, mis alumnos me llenan mucho, yo hago talleres literarios, entonces tengo personas que me quieren mucho y yo los quiero mucho a ellos, que han trabajado conmigo mucho tiempo. Sí, me surge preguntarte, ¿de qué color es tu pena? Mi pena es una pena, bueno, las penas yo creo que siempre son como negritas, pero es un negrito brillante, es un negrito que se diluye de repente, así también, se esparce en el espacio, se va. Sí, no es una pena, no. Sí, no es denso. Es algo que tú sientes, es un echar de menos, es un escuchar la voz de la persona que tú amas, y ya no está, qué ganas de poderle contar, pero yo sé que él sabe que pasó esto y bueno, yo creo que él está ahí, como te decía, yo creo en el hilo rojo. En el hilo rojo. Sí, yo escucho a Osvaldo, o sea, lo escucho, lo veo y lo siento. Sin duda, sin duda. Cecilia, y me voy al otro lado, para el otro extremo. Al otro lado. Al nacimiento. ¿Qué contaba la historia antes de que tú llegaras al planeta? ¿Qué contaba? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían tus padres? A ver, sí, esa es una historia bien bonita, según me han contado. Yo escribí mis memorias, así que sé muy bien cómo, y siempre escuché a mi mamá y mi papá contando sus historias. Mi papá y mi mamá se conocieron en Valparaíso. Mi mamá trabajaba en la embajada de Suiza y mi papá trabajaba en la empresa esta que te digo yo, de los lápices y todo eso. Faber-Castell. Liuri Paye y compañía, una gran compañía de artículos de escritorio. Y se conocieron y bueno, pololearon cortito porque ya eran mayores para esa época, ¿no? Mi papá sí era un poco más mayor que mi mamá. Se casaron y a los 2 años de matrimonio llegó la Cecilita. Llegó Cecilita. Y la Cecilita llegó a una familia en que todos los primos ya eran mayores, eran más grandes. Entonces yo era la guagua regalona, era casi como un premio así. Tuve la gran suerte de tener a mi abuela paterna, la abuela Elisa, que era una persona encantadora, cariñosa, que tejía calcetines con hilo y ocupaba como 6 palillos, no sé cómo lo hacía. Como con diseño. Ella era la que había venido de Suiza. Y por el otro lado estaba mi abuelo hamburgués en Valparaíso, con mi abuela también, que era una gran mujer porque era artista, pintaba en acuarela. Entonces estuve rodeada de personas que me querían mucho y que jugaban mucho conmigo y me entretenían mucho, porque era la más chica de toda la familia. Así que, y la historia de mi papá y mi mamá es una linda historia porque también fue un matrimonio muy largo, toda la vida. Y bueno, después murió el papá porque era mayor, pero bien, sí. Bien, y después, cuando yo tenía 6 años llegó mi hermana. Yo fui hija única durante 6 años. Durante 6 años. Pero llegó la Mariane, que es mi hermana, cuando yo tenía 6 años. Y en esa época, para que tú te hagas una idea de lo vieja que soy, las guaguas las traía la cigüeña. Y mi mamá tuvo que ir a Valparaíso a esperar el barco que venía de París. Genial. Entonces, cuando llegó con la guagua a la casa, yo la miré y dije, no me sirve, no puedo jugar con ella. Y me di media vuelta y chao. Y después, cuando la Mariana ya creció, jugamos, pero horas y horas. Y a ella le tenía que hacer yo clase, la pobrecita tuvo clase todos los veranos. Y bueno, y hasta el día de hoy somos súper hermanas y nos entendemos bien.
y nos acordamos siempre. Y también tuve la suerte de que una prima, es decir, la hija de una hermana de mi mamá, que nació en Punta Arenas, se viniera a estudiar a Santiago. Y mi mamá entonces fue su apoderada, digamos, de alguna manera, y vivió con nosotros en la casa. Genial. Así que era como una tercera hermana, una segunda hermana, digamos, en el caso mío. Y hasta el día de hoy siempre nos juntamos y nos queremos mucho. Lindo, sí. Muy precioso. Sí. ¿Y qué dirán tus nietos de ti? Los nietos, si tú les preguntas, a mí me dicen Oma, porque así se dice en alemán, la Oma, Oma. Se matan de la risa conmigo, porque, a ver, el Bruno siempre me hace reír mucho, porque yo le llevo todas las leceras que le gustan. Leemos mucho, les cuento cuentos, les encanta que yo les lleve libros de regalos, salimos, vamos a pasear, en fin, hay una gran relación amorosa entre ellos y me aguantan todas las leceras que digo y todo, o sea. Y los de Suiza, yo me he comunicado todo el tiempo con ellos desde que nacieron. Nosotros fuimos con Osvaldo a ver cuando nació Teo y después también cuando nació la Greta. Y yo le contaba cuentos por Skype. Por Skype. Claro, sí. y hasta el día de hoy, ahora que estuvieran aquí en Navidad, me di cuenta que pese a la distancia, pese a los 14.000 kilómetros, pese a todo, el amor y el cariño es, pero permanente. Permanente. Fuerte, sí, son muy amorosos mis 4 nietos. Sí. Les encanta esta Oma loca que tienen. Sobre todo les gusta mucho, fíjate, a Bruna le ha llamado mucho la atención de que yo sea escritora, porque ha ido a lanzamientos de libros, él tiene 7 años. Entonces esto de que la Oma cuente su libro, y ¿cuándo lo escribiste, Oma? También lo escribiste tú, y cuando salió el Amadeo último estaba feliz, y ahora también haciendo preguntas del ratón de biblioteca. Y tengo también 2 nietas que llegaron donde Claudia y Pato, que es su pareja, que es la Cata y la Martina, porque son chicas ya más grandes, van a la universidad. Y con ellas también tenemos una relación súper rica. Ellas están estudiando en la Católica, entonces nos creemos juntas. Ay, sí, por supuesto. Lo pasamos muy bien, sí. Tengo una linda familia, realmente. Linda, sí. ¿Y qué valor tiene el silencio? Oh, yo amo el silencio. Yo amo el silencio. Cuando hago el taller de creatividad con niños, tengo toda una sesión en que ellos tienen que apreciar lo que es el silencio. El silencio es muy importante, sí. Es algo que nos debemos para nosotros y para los demás. Eso lo entendí yo muy bien con Osvaldo. Podía haber momentos en que estábamos 1 hora entera sin hablarnos. Tengo una amiga que cuando estábamos en Europa me fue a ver, yo estaba becada, había ganado la beca, entonces me fue a ver y ella había sido ayudante mía. Y entonces un día conversando le digo, oye, ¿y tú por qué eres tan amiga mía? Es que me dice, porque tú no me hablas todo el rato. Genial. Yo lo encuentro tan buena, o sea, podemos estar en silencio y no pasa nada. Porque te has fijado que de repente la gente se pone nerviosa cuando estamos todos callados, incluso pasa el angelito y todo el cuento. Pero ¿por qué no nos vamos a quedar callados? Silencio. Sí. O cuando estás sola, escuchar el silencio, estar ahí, silencio. La tranquilidad te da una paz interior exquisita. Cecilia, se nos fue la hora. ¡Uy, no te puedo creer! ¡Qué horror! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste? Sí, el tiempo pasa, por eso que hay que aprovecharlo. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta como el cuerpo humano. ¿Qué valor tiene para ti el cuerpo humano? ¿Qué pregunta más divertida? No la había pedido, nunca me había recibido una pregunta. A ver, para mí yo creo que el cuerpo es una coraza que tenemos, un edificio, un departamento que tenemos mientras estamos aquí en la tierra. Por algo Dios nos mandó para acá, tenemos una misión
Y bueno, y cuando ya se acabe esto va a quedar aquí, los huesitos van a quedar acá. Y no sé, pues yo no sé mucho qué irá a pasar, pero yo siento, tengo la esperanza de que el alma se vaya a algún otro lugar. O sea, yo siempre he soñado con que quiero ver de nuevo a Osvaldo, fíjate. Pero Bien. solo Dios sabe cómo es el plan que tiene Él pensado para nosotros. Seguro. Precioso. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por la entrevista, muchas gracias. Gracias.